ocasión un matrimonio iba montado en una de esas bicicletas para dos personas y llegaron a una cuesta arriba. El hombre iba delante en la bicicleta, la mujer iba detrás y ambos iban pedaleando. Pero cuando llegaron a esa cuesta arriba era un poco difícil subirla porque estaba muy inclinada. Así es que el hombre tuvo que esforzarse para poder pedalear con más fuerza. Cuando llegaron finalmente a la cima, se bajaron un momento de la bicicleta para descansar y el hombre, empapado de sudor, se quita el sudor de la frente y dice: sí que estuvo difícil esta subida, ¿no es cierto? A lo que la esposa responde: sí, y eso de que yo iba frenando todo el tiempo. ¿Lo habrá hecho voluntariamente o no? Pero así es como sucede muchas veces en las iglesias. Hay algunas personas que van pedaleando a todo lo que da, tratando de realizar la obra del ministerio lo mejor que se puede. Pero hay un buen grupo detrás que no solamente no mueve un dedo, sino que el pie lo tiene hasta el fondo del pedal, frenando. Pero esa es la realidad del ministerio. Dicen algunos que siempre el 20% realiza la función que debería realizar el 100%. Quiere decir que el 80% solamente está contemplando. Toda congregación, toda iglesia, toda organización, pero específicamente la iglesia, tiene tres tipos de personas. Aquellos que hacen que las cosas sucedan, aquellos que miran cómo las cosas suceden, y aquellos que ni cuenta se dan que las cosas suceden. Y diría yo que una cuarta persona sería aquellos que se oponen a todas las cosas que suceden. Pero esa es una realidad. Es una realidad del ministerio. Pero lo que esta historia y este comentario nos ayuda a poder a nosotros analizar en este momento es que el cambio es inevitable. El cambio es inevitable. De hecho, alguien dijo que no hay ninguna otra cosa más permanente que el cambio. Suena como una paradoja, pero es una realidad. Porque constantemente estamos cambiando y viviendo cambios. Dios mismo, Él disfruta los cambios que hace. Curiosamente, Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia, pero a Él le gusta, disfruta de hacer cambios. A Él le gusta cambiar nuestro lamento en baile. A Él le gusta cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, tierno. A Dios le encantan los cambios. Dios le amó lo suficiente para aceptarlo tal como usted y yo somos. Pero nos ama demasiado como para dejarnos como nos encontró. A Él le gustan los cambios, aunque Él mismo jamás cambie. Y esa es una de las cosas alentadoras cuando pensamos en una iglesia que se enfoca en Dios. De que a pesar de los cambios constantes que este mundo que nos rodea está teniendo, a pesar de los cambios tan repetitivos, constantes que vemos, la iglesia del Señor y el mensaje del Evangelio permanecen firmes, estáticos ante la ola de cambios que podamos vivir. Ahora, el problema surge cuando pensamos que debido a que el mensaje del Evangelio no cambia, pensamos también que los métodos que la iglesia utiliza para comunicarlo tampoco deben cambiar. Ahí es donde empieza el problema. Porque entendamos que así como cambia el tiempo, como cambian las circunstancias, aunque el mensaje permanezca intacto, los métodos pueden cambiar para poder alcanzar a las nuevas generaciones. Usted y yo crecimos en una época moderna. Los hijos que ustedes tienen han nacido en una época posmoderna. Los métodos que sirvieron para usted y para mí en el conocimiento del Evangelio puede que no sean los más adecuados al tratar de alcanzar a los hijos que ustedes tienen. ¿Quién no recuerda, si usted ha sido cristiano de años, un libro maravilloso que se llamó Evidencia que demanda un veredicto? Porque nuestra generación moderna quería evidencia. Hoy la generación posmoderna no está buscando evidencia. ¿Sabe qué busca los millennials? Autenticidad.
que lo que usted y yo prediquemos, lo vivamos. Que a veces lo que nosotros hacemos interrumpe e invalida lo que predicamos. Por eso los cambios se tienen que amoldar según los tiempos. Sin embargo, si como idea principal de este mensaje nos llevamos a esta idea, este concepto, debemos ser inflexibles en cuanto al contenido del mensaje, pero flexibles en cuanto a los métodos para comunicarlo. ¿Está de acuerdo? El problema surge cuando el mensaje comienza a diluirse para dar lugar a las preferencias. El problema surge cuando la forma en cómo adoramos se vuelve tan importante como a quién adoramos. El problema surge cuando defendemos nuestros puntos de vista respecto al ministerio con la misma tenacidad que defendemos la Escritura. El problema es cuando miramos con sospecha las nuevas ideas, ni siquiera les damos la oportunidad a que se presenten. Cuando de alguna otra manera nos escudamos en nuestros rituales tradicionalistas y nos metemos para resguardarnos dentro de los muros de concreto de nuestras mentes cerradas, que no están dispuestas a abrirse a los cambios. Por eso les digo, es importante ser inflexibles en cuanto al contenido del mensaje del Evangelio. Eso no cambia. Es el mismo desde el momento en que fue anunciado. Lo que sí cambia, y debemos ser flexibles a esos cambios, es los métodos que utilicemos para comunicarlo. Hoy usamos la tecnología que no existía en otros tiempos. ¿Se imagina usted? Antes llevar el Evangelio era a pie o a caballo. Hoy en día, con las redes sociales, podemos estar en ese mismo segundo en otro lugar del mundo. ¿Está usted preparado para los cambios que enfrenta la iglesia en el futuro? Voy a refrasear esta pregunta. ¿Está usted preparado para los cambios que el futuro nos depara? Ese fue el título de un artículo bien interesante que en la página de internet de cnn.com en el año 2000 publicó algunas tendencias, algunas situaciones. Le llamó específicamente predicciones del futuro, pero no de las predicciones que hacen aquellos que buscan en los astros y el zodiaco, no, sino lo que, de acuerdo a las tendencias de los últimos años, lo que se ve en un futuro. Y por eso cito esto, porque fue en el año más o menos 2000, 2002, cuando entró el nuevo milenio, que se comenzaron a decir estas cosas. Preste atención. Comienza este artículo diciendo: por mucho tiempo el hombre dependió de carros tirados por caballos. Pero en los últimos 100 años, ¿cuántos de aquí tienen cerquita de 100 años? No me levante la mano. Se han inventado cohetes que pueden viajar a otros planetas a razón de 40,000 kilómetros por hora. Y que toman fotos del espacio exterior y las mandan en ese momento a la Tierra. En el curso de los últimos 80 años, el mundo ha pasado del fonógrafo a la radio de transistores, a la televisión blanco y negro, luego a la plasma, luego a los teléfonos y luego al iPhone. O sea, en los últimos 80 años. ¿Cuántos todavía recuerdan que es un fonógrafo? No levanten la mano, no quiero que a usted se les... En el curso de estos años vemos el invento de la televisión, ¿sí? El invento de la computadora, el surgimiento de la internet y la proliferación de las redes sociales. Estamos en constantes cambios. En 1950 la población mundial cambió porque en aquel tiempo había 3,000 millones de personas. Hoy en día hay 7,000 millones de personas, o 7 billones como dicen los norteamericanos. Los avances tecnológicos del nuevo milenio, o sea, este artículo fue escrito en el año 2000, 2002, prometen ser lo mejor del mundo. Dice, algunos predicen que para el año 2010, hace rato que lo pasamos, ¿verdad? Los dispositivos de biomonitorización del tamaño de relojes de pulsera proporcionarán a los usuarios con datos al minuto acerca de su salud. Y yo tengo esta cosa que me regaló mi esposa, y esta cosa me dice
¿cuánto peso he perdido? No es mucho que digamos, pero me dice cuántas horas de sueño tengo, cómo anda mi ritmo cardíaco, tantas cosas que me dice esta cosita. Y se supone que en el año 2010 eso iba a ser inventado, era algo futurista. Me llama la atención porque también sigue diciendo que los microchips electrónicos minúsculos o nanotecnología van a ser implantados en el antebrazo de una persona para transmitir mensajes a una computadora que controla los sistemas de calefacción e iluminación en los edificios y casas inteligentes. A lo mejor usted no lo tiene en su casa no es muy inteligente, no se ha graduado todavía, pero hay edificios que se llaman inteligentes y los usuarios de esos edificios ya pueden controlar todo simplemente con mover sus manos por el microchip que ya tienen conectado. Y a medida que la tecnología se haga global, la comunicación electrónica alcanzará la misma velocidad de la luz. Y aquí está lo que me asusta. El 90% de los aproximadamente 6,000 idiomas del mundo van a extinguirse para el año 2100. ¿Se imagina? El 90% de los idiomas que se hablan en el mundo ya no van a existir y van a surgir unos cuantos idiomas. Así es que si ustedes de los que no les gusta estudiar inglés, prepárese porque al menos el inglés figura como uno de los principales. Algunos dicen que es el chino o el mandarín, pero miren, el problema no es que el chino sea el idioma mundial, va a estar entre los principales. Lo que pasa es que ellos son muchos. Y por eso hay más quienes hablan en chino que el resto de nosotros. Pero aún ellos están aprendiendo inglés. Todas estas tendencias nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de que nosotros no podemos permanecer estáticos ante tantas situaciones y tanto cambio. Y aunque el mensaje del Evangelio no cambia, la manera en cómo debemos comunicarlo debe ser flexible y adaptarse a los cambios que nosotros estamos viviendo. Pero tantos cambios de forma tan rápida que estamos viendo en los últimos años hacen que nos preguntamos dos preguntas, valga la redundancia. La primera de ellas, ¿dónde está Dios en todo esto? Si usted piensa que Dios está como un abuelito de barba larga, todo encorvado y arrugadito, allá mirando nada más desde arriba diciendo, ay, pues ¿de dónde inventaron tantas cosas estos muchachos? Está equivocado. Dios es un Dios lo suficientemente grande como para estar a la par con la tecnología más avanzada que nosotros pensamos. Dios sabe perfectamente. Él no está preocupado por lo que va a pasar aquí en esta nación, de quién ganará las elecciones. Él no está preocupado por nada. Él sabe perfectamente, mejor que nadie, qué es lo que va a suceder, no solamente en esta nación, pero en el mundo entero. Él no está tronándose los dedos preocupado para ver qué va a pasar con la situación que estamos viviendo actualmente. Él está sentado en su trono, en el mismo lugar donde ha estado siempre, gobernando soberanamente. Y Él sabe perfectamente lo que va a suceder y todo lo ha permitido Él de acuerdo a su voluntad. La pregunta no debe ser ¿dónde está Dios en todo esto y los cambios que hemos visto en los últimos 100 años? La pregunta debe ser ¿dónde estamos nosotros como iglesia y qué estamos dispuestos a hacer para enfrentar los cambios futuros que se avecinan? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Todavía estamos esperando que alguien invente algo para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer? Mire, ¿se ha preguntado usted qué tipo de Dios tenemos? El Dios en el que usted y yo hemos creído es un Dios que está en constante movimiento. Aunque Él no cambia, hace muchos cambios todos los días. Isaías, en el capítulo 43, nos dice una cosa interesante acerca de nuestro Dios. Él dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Refiriéndose a lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Olvídate del pasado. Nada se compara con lo que estoy dispuesto a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. Ahora te diré, versículo 46 del capítulo 48, ahora te diré cosas nuevas, cosas secretas que aún no has oído. Son totalmente nuevas, no del pasado. Así que no podrás decir, eso ya lo sabíamos. Dios nos sigue asombrando todos los días. Dios nos sigue sorprendiendo cada momento, en cada instante. Dios no cesa de hacer cosas nuevas todos los días. Dios sigue salvando vidas. Y eso es maravilloso. La segunda pregunta que tenemos que respondernos, aparte de dónde está Dios en todo esto, que ya sabemos que soberanamente está en control y haciendo cambios constantes. La segunda pregunta es, ¿quién en la iglesia está preparado para el cambio? ¿Quién? Lamentablemente, hay muchas personas que viven en el presente, enfilándose hacia el futuro,
pero con la cabeza completamente torcida mirando el pasado. Se parecen a uno de nuestros pequeños gatos que tenemos en casa. Este pequeño gatito le encanta subirse a trabajar conmigo en la computadora, según está trabajando, ¿eh? Yo estoy en el teclado mirando el monitor y él se sube y se pone en medio de mí mirando el monitor. Y aunque él está mirando el monitor, voltea la cabeza, que a veces me pregunto, qué bárbaro, qué espinazo tiene este gato, y voltea la cabeza así como el exorcista y se pone a verme a mí. Pero está mirando para enfrente, pero con la cabeza para atrás. Y a veces me imagino, así estamos muchos de nosotros los creyentes. Sabemos que vamos hacia el futuro, pero todavía estamos mirando hacia el pasado, lo que teníamos, lo que soy yo, como los israelitas cuando salieron de Egipto, todavía en el desierto añoraban los rábanos, los ajos, las cebollas que había en Egipto. ¿Se dan cuenta? Yo no sé quién les cocinaba a estos hombres, pero bueno, esa es otra historia. ¿Quién en la iglesia entonces está preparado para los cambios que se avecinan? Otros quieren cambios constantes, todos los días, cada domingo. Si no cambian al pastor es porque no pueden, pero cambiarían todo lo quieren cambiar rápido. Nos vamos al otro extremo. Ya no le gusta la silla, la acomoda a otro lugar. Ya no le gustó cómo se ve tal presentación, la cambia. Van al otro extremo. Pero deberíamos tener un equilibrio entre celebrar las cosas que ya pasaron y que fueron una bendición y prepararnos para el futuro y enfrentar los retos que se avecinan para nosotros. El analista de iglesias, Loren Richards, detecta 3 tipos de personas que hay en todas las organizaciones, específicamente en las congregaciones. Y estos 3 tipos de personas son los que son innovadores, los que son mantenedores y aquellos que son inhibidores. El primero de ellos, los innovadores, son personas que abrazan el cambio con entusiasmo, se emocionan por el hecho de poder crear cosas nuevas. Necesitamos este tipo de personas. Lamentablemente solamente constituye el 10% de la iglesia. Luego tenemos los mantenedores, que no confunda mantenedores con ser un mantenido, esa es otra historia. Pero un mantenedor es alguien que es un conservador, alguien que es muy tradicionalista, por así decirlo. Y la tradición no es mala, pero ser tradicionalista sí es malo. La tradición, como dijo Jaroslav Pelikan, la tradición es la fe viva de los que ya están muertos, pero el tradicionalismo es la fe muerta de los que todavía viven. En otras palabras, el legalismo. A la luz de eso, la tradición no es el problema es el tradicionalismo, el legalismo, el querer que las cosas se hagan porque siempre se han hecho así. Entonces, ser un mantenedor o tradicionalista es alguien que en un principio se resiste al cambio, pero cuando se le explica bien y se le da detalles de cómo el cambio va a beneficiar, entonces lo abrazan y deciden cambiar. Este grupo constituye más o menos el 80% de toda organización y de toda iglesia. Luego tenemos los inhibidores. Son personas que por más que se les pida, se les suplique, se ponga uno de rodillas, los invite a tomar un café, lo que usted quiera, no cambian y no van a apoyar el cambio. En las organizaciones financieras o empresariales, es el 10% de la gente que es así, opuesta al cambio. En las iglesias es el 16% de la gente. No importa que sea mayoría de votos. Simple y sencillamente no cambian porque no se le dan gana y ya. La buena noticia es que de acuerdo a estas estadísticas, una buena mayoría de personas, aunque con cierta cautela, están dispuestos a abrazar el cambio. Sobre todo cuando se trata de poder seguir avanzando la obra de Dios aquí en la tierra. Y alguien que conocía de este tipo de oposición, de este tipo de resistencia, pero que estaba emocionado con esto, es el apóstol Pedro, en el momento en el que él comenzaba su ministerio. El apóstol Pedro puso los frenos cuando Dios comenzó a alterar sus prejuicios que tenía hacia los gentiles. Los gentiles eran los no judíos, no porque eran buena gente, como a veces dicen, porque así traducimos la palabra gentiles a alguien amable, buena persona. No, un gentil era cualquiera que no fuera un judío de nacimiento. Y había una cierta rechazo que tenían los judíos de hueso colorado hacia todos aquellos que no eran judíos. Pero el Señor mismo comenzó a hacer el cambio en su corazón al mostrarle a él en una visión algo muy particular. Y ahí es donde quiero yo mostrarle. De cierta manera, Pedro era como un tradicionalista, un mantenedor.
de las cosas. Siendo judío de origen, estaba impregnado de las tradiciones de sus antepasados. Además, le encantaba la vida tranquila. ¿Cuál era la función del apóstol Pedro? ¿Se acuerda usted? Era pescador. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta la pesca. A mí me han invitado. Una vez que me invitaron y ya no volví a ir, no porque no me guste, sino porque yo realmente no le hallo el chiste a pasarme todo el día con una cañita ahí esperando a que algo pique. Qué bueno, a usted que le gusta. Pedro le gustaba la vida tranquila, no hagan olas, todo bien, tranquilo. Pero llega el Señor y lo interrumpe en un aspecto muy importante, porque le hace una invitación y convierte su corazón a que ahora en lugar de pescar peces en el mar, lo haga pescando almas para Él, para Cristo. Piense por un momento en su vida. Usted también tiene tradición. Usted también viene de una formación religiosa diferente, a lo mejor a la que usted es ahora. Usted a lo mejor tiene una cultura distinta a la que usted tiene que convivir en este nuevo país en el que se encuentra. Así es, el apóstol Pedro tenía cosas arraigadas, aunque ya era una nueva persona en Cristo, seguía todavía pensando como judío, había nacido judío y posiblemente moriría judío. ¿Quién no ha escuchado eso? Así nací y así me moriré. Volviendo a esta historia de Pedro, uno de los pecados más negros de la lista de los judíos era asociarse, confraternizar con los gentiles, entrar en sus casas, comer su comida o simplemente asistir a sus reuniones. A medida que el evangelio se esparcía por Jerusalén, las regiones gentiles estaban siendo impregnadas con la buena noticia del evangelio. Pedro estaba en una ocasión en el puerto de Jope, estaba por ahí, y en una de esas ocasiones en que él se encontraba orando, pidiendo la dirección del Señor, tuvo una visión, una revelación muy particular. En esa visión vio una gran sábana que descendía del cielo. Y en esa sábana había toda clase de animales, muchos considerados impuros para los judíos. Y luego, cuando vio eso, yo me puedo imaginar al apóstol Pedro diciendo, no, eso no lo puedo ver, no, eso no lo puedo tocar, eso es impuro. Yo a veces así me imagino cuando ponen enfrente de mí el postre favorito, que no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Y me gana la tentación, ¿verdad? Y Pedro decía, no, eso no. Entonces el Señor le dice, ¿pero por qué no quieres, Pedro? Y ahí en Hechos capítulo 10 le dice específicamente en el versículo 13, le dice, Pedro, levántate, mátalos y come de ellos. Y Pedro responde, no, Señor, pero... Acuérdese, tradicionalista, mantenedor. No, Señor, esas cosas son pecado para mí. Yo no las puedo comer. Es como si usted durante el tiempo de la cuaresma, en viernes, le ponen ahí un cerdo o unas fajitas, ¿verdad? A muchos de ustedes todavía no lo hacen. No me vengan con cosas. Ya me ha tocado estar en sus casas estos días. Esa es otra historia. El punto al que quiero llegar es que en el versículo 14, él le responde al Señor y le dice que él no puede comer de esas cosas. En el versículo 15 le dice el Señor, te estoy diciendo, y por tercera vez se lo dice, mata y come. No llames a algo que Dios ha limpiado como impuro. No llames algo impuro a lo que Dios ha hecho limpio. 3 veces se le apareció esa visión a Pedro. Eso significa la lucha que él tenía para poder aceptarla. Finalmente, él cedió. Luego llegan a la puerta donde él se encuentra unas personas enviadas por un hombre llamado Cornelio, alguien que es gentil, no judío, y le explican a él que necesitan llevarlo ante la presencia de Cornelio. En ese momento todavía Pedro estaba un poquito compungido pensando, ¿qué quiere decir esta visión que acabo de tener? ¿Qué me está queriendo decir el Señor? Y lo supo cuando llegó a la casa de Cornelio, porque de alguna u otra manera al llegar a ese lugar se dio cuenta de la obra que Dios estaba por realizar. Ahora, cuando hablamos de gentiles, entendamos esto. Apenas que usted hubiera vivido en el siglo I y hubiera sido un judío, entendiera el odio, el repudio que había hacia los gentiles por parte de los judíos. Nosotros, a menos que usted sea judío de nacimiento, y si es así, por favor, hágamelo saber, pero todos somos gentiles, de acuerdo al concepto que entendemos bíblico de los gentiles. Al llegar a la casa de Cornelio entendió. Finalmente, decimos en México, le cayó el 20 al teléfono descompuesto. Vean lo que dice el versículo 28. Dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre a su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar
que alguien es impuro o inmundo. En ese momento entendió. Ahora entiendo esa visión. Ahora entiendo de que también el evangelio es para los gentiles. Pedro piensa en aquel día lo que estaba ocurriendo. Y luego comienza a hablar con ellos. Y luego empieza a contarle con Cornelio. Si usted lee la siguiente parte del versículo del capítulo 10, se da cuenta que Cornelio comienza a narrar la propia visión que él había tenido, porque él había soñado, había visto de alguna otra manera que el Señor le había dicho que mandara buscar a un hombre llamado Simón Pedro, que lo trajera, que él iba a explicar específicamente el mensaje de salvación. Por eso lo mandó llamar. Y el hombre, Pedro, no podía creer lo que sus oídos estaban escuchando en ese momento. Así que comienza a contarles el evangelio. Y todos los de la casa de Cornelio se arrepintieron de sus pecados y confesaron a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, de sus almas. Le vino a Pedro un flachazo de algo que había ocurrido en Hechos capítulo 2, cuando encerrado con uno de los discípulos comenzaban a orar y se cumplió la promesa del Señor de que cuando Él se fuera al cielo les enviaría a alguien, al Consolador. Y en ese momento, encerrados en el aposento alto, comenzaron a orar con esa fervencia. El Señor envió a su Espíritu Santo, invadió ese lugar y comenzaron ellos a hablar en distintas lenguas. La gente se maravillaba de que podían entender lo que estos hombres de Galilea podían decir en sus propios idiomas. Entonces se acordó de lo que ocurrió después de ahí, porque justamente después de lo sucedido en el aposento alto, allí en Hechos capítulo 2, Pedro predica un sermón y más de 3,000 personas se convirtieron a Cristo y en ese momento fueron bautizados. No sé cómo lo hicieron, no sé la verdad. Entonces ahí en ese momento Pedro está diciéndole a Cornelio, bueno, esto me suena aquí como a un déjà vu, ya lo viví, ya ocurrió. Entonces lo que sigue ahora Cornelio es bautizarlos. Pero Pedro no iba solo, iba acompañado con 6 personas, dice ahí Hechos capítulo 10. Iba acompañado con 6 personas más, hermanos de la iglesia del primer siglo, de la iglesia de judíos también de nacimiento como él, y fueron acompañando a Pedro y fueron testigos de lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento en el que ellos se convirtieron a Cristo, fueron bautizados también con el Espíritu Santo y pudieron ellos hablar en estos idiomas, se pudieron atestiguar lo mismo que había ocurrido en el primer siglo, en la iglesia de Jerusalén. Entonces dice, hay que bautizarlos. Qué bueno que no estaban organizados en una junta de ancianos ahí, porque entonces hubieran dicho, Pedro, espérate, no podemos bautizar a los recién convertidos. Tienen que pasar por varias clases, la clase de bautismo, tienen que hacer la confesión, no, tantas cosas que hacemos. A veces hacemos tan cansado el proceso de una persona que realmente ha creído en Cristo a poder bautizarlo. Hay personas de ustedes que no se han bautizado y tienen años en el Evangelio. No sé qué están esperando, es una revelación del cielo o algo que les diga, hey, bautízate por favor, ¿cómo eres incrédulo? Pero realmente no hay un caso en el Nuevo Testamento en el que una persona recién convertida no era bautizada casi instantáneamente. No hay. Así es que no hay excusa, hermano. Si porque no ha habido pila que se llene o porque no ha habido clase, y ahorita usted no tiene que esperar que el pastor lo bautice, porque acuérdense, ya vio ustedes que personas de aquí de la congregación estuvieron bautizando a quienes han discipulado. Qué maravilloso eso. Entendamos perfectamente lo que estaba pasando en la mente del apóstol Pedro. Él piensa que aquel gran día era para celebrarse. Dios estaba provocando un cambio de adentro hacia afuera en el apóstol Pedro y comenzaron a ver las cosas de distinta manera. Dice en el versículo 47, ¿puede alguien oponerse a que ellos, los gentiles, sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes para que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y no se haga bolas aquí, porque muchas denominaciones dicen, no, mira, aquí está, solamente debe ser el nombre de Jesucristo. No, está refiriéndose de que ahora era el mensaje de Cristo, el que muchas personas no habían conocido. Antes se habían bautizado por parte del bautismo de Juan el Bautista, aquel que bautizaba para arrepentimiento de los pecados, pero ahora es necesario que los nuevos creyentes se bautizaran en el nombre de Cristo, y tal como él lo dijo, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seguramente entre los que iban con Pedro estaban también estos que eran tradicionalistas. Pero ahí al final de ese versículo, para entrar al capítulo 11, Cornelio le pide a Pedro que se quede unos días más. Y yo no sé qué realmente ocurrió en esos días, a lo mejor querían más enseñanza o querían aprender más, pero seguramente tuvieron que comer en algún momento. Así que por primera vez Pedro estaba sentado a la mesa de Cornelio con toda su familia y con los otros 6 que miraban ahí desde distancia nada más. Y luego le pusieron enfrente una olla con carnitas en salsa verde. Y luego por acá imagínense usted, pusieron un lechón asado. Y luego si esto fuera poco, le pusieron una ensalada griega aquí a otro lado. Y él solamente pensó en Cristo
ya soy libre para comer estas cosas. Pues denme una tortilla y se hizo su buen taco de carnitas ahí, de chicharrones y se los comió ahí. Entonces, cuando regresa a su casa en Jerusalén, empieza a confrontar la oposición a los cambios que él había sufrido. Yo le llego cantando, contento, y usted ve en en Hechos capítulo 11, de qué manera llegó. Ni siquiera había entrado a la ciudad, ni siquiera había puesto un pie cuando le salieron al encuentro cristianos, judíos de la iglesia de Jerusalén, que empezaron a apuntar el dedo y a decirle: tú, ¿cómo te atreves? ¿Cómo fuiste capaz? Te metiste en la casa de ese gentil. Y hasta hueles a carnitas. Y enfrentó 4 de los problemas que todavía enfrentamos nosotros en nuestro tiempo. Lo primero que hizo fue enfrentar la rigidez del institucionalismo. La rigidez del institucionalismo. El institucionalismo es un enfoque desmedido a la institución como el medio para resolver los problemas de la sociedad. En otras palabras, podemos entender esto. La iglesia en un principio era un grupo de personas. Cuando alguien en el primer siglo, antes de Constantino, pensaba en la iglesia, pensaba en un grupo de creyentes que se amaban, se cuidaban y trataban de ayudarse unos a otros. Después de que se organizó la iglesia cristiana, comenzaron entonces a institucionalizarse las cosas. Y ya la gente comenzó ahora a tener reuniones en un lugar físico, una dirección social. Hoy en día, cuando hablamos de iglesia, todavía muchos tienen la idea de que es un edificio que está en la esquina o en la calle Lebanon, ahí en la esquina con Legendary. Pero no era en aquel tiempo. Hay peligros cuando la institución se pone por encima. ¿Cuándo sabemos nosotros que la institución se va por encima de lo que realmente debía ser la iglesia? Cuando la gente ya no es tan importante como los programas que hay. Cuando se da más énfasis en el estudio de que yo tengo que cubrir este material y no me puedo saltar en ningún momento. No me importa si la gente entendió o no, pero yo tengo que ver mi material. Cuando realmente el énfasis fundamental es la enseñanza o la predicación en lugar de las necesidades reales de la persona, comenzamos a ver ese tipo de institucionalismo en la iglesia. Y ese era un problema que había en el primer siglo. Llegó el apóstol Pedro y los creyentes lo recibieron ahí en el versículo 1. Dice: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra del Señor llegó como pólvora para ellos. Y empezaron a acusarlo. ¿Cómo pudiste hacernos eso? No nos equivoquemos, estos no eran líderes religiosos, fariseos. Estos eran líderes religiosos cristianos, judíos. Eran miembros y líderes de la iglesia de Jerusalén. Y estaban de alguna otra manera en desacuerdo por esta nueva moda que había traído aquí el apóstol Pedro de convivir con los gentiles. No es sorprendente encontrar cristianos en nuestras iglesias que rechacen totalmente cualquiera de los cambios novedosos que haya simplemente porque no se apegan a las cosas que siempre hemos hecho. A mí me sorprende la guerra que existe, por ejemplo, en las iglesias evangélicas con respecto al tipo de liturgia, con respecto a la alabanza. Hay iglesias mucho más conservadoras y tradicionalistas que defienden que solamente debe haber un par de instrumentos ahí en el frente, el órgano y el piano, y cantar puros himnos. Es más, la Biblia por un lado y el himnario por el otro, y eso son ley. Ahora, no hay nada de malo con los himnos, hay tanta historia maravillosa. Sin embargo, así como hay himnos maravillosos que nos enseñan sana doctrina, hay algunos de esos himnos que tienen mala teología. Tenemos que ser cuidadosos también. Por otro lado, tenemos a los grupos que decían: nada que ver con esos aburridos himnos, queremos cantos que me lleguen al corazón. Cantos que me hagan mover el pie. De alguna otra manera que se sienta, hermano, que se sienta el espíritu. ¿Por qué no podemos llegar a un punto medio donde, no, espérese, y si hablamos de reggaetón y de mariachi y de todo lo, no, hombre, Señor, aquí nos queman en el templo. El punto es, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo en cuanto a adorar al Señor como Él se lo merece? Y como quienes somos nosotros, como latinos caribeños que somos. Entonces, ¿por qué tenemos cerrarnos y decir solamente esto, pero esto no? ¿Por qué no podemos hacer y ofrecerle al Señor el mejor fruto de nuestros labios? Que digan y cuenten al Señor en cualquier idioma necesario, siempre y cuando resalten el nombre de Él y no el nuestro. Si pudiéramos entender que cuánto daño nos ha hecho la institucionalidad, en la religión organizada, y olvidarnos de que realmente la religión debiera ser una relación uno a uno con el Señor.
Segundo problema que enfrentó fue una necesidad de transformación. Ahí en el versículo 15 y 16 del capítulo 11 encontramos este encuentro que tuvo él. Fíjense muy bien cómo él lo pone. La necesidad de transformación. Pedro les contó tal como habían sucedido las cosas. Se fue orden por orden, momento por momento. En cada circunstancia él les estuvo explicando lo que estaba haciendo. Y no podían creer lo que Pedro les estaba diciendo. Les narró su visión, les narró cuando llegó, cómo le dijo Cornelio que él también había tenido una visión acerca de que él tenía que venir a enseñarles. Les contó su historia y dejó lo mejor para el final, porque les dice, y luego vimos que de la voz del cielo, vimos de qué manera el Señor estaba derramando su Espíritu sobre ellos también. Los gentiles también pueden ser salvos de la manera en que nosotros fuimos salvos. Aquí el apóstol Pedro veía una necesidad de transformación en ellos como la que él mismo pasó. Pedro decía, esto es nuevo para mí, pero tiene que confiar. El Señor está haciendo cosas grandes entre los gentiles. El tercer problema que enfrentó fue el de la fijación, porque muchos de estos líderes cristianos judíos estaban viviendo en el pasado. Si usted ve en el versículo 17, entendemos muy bien a qué nos estamos refiriendo con esto. Dice, y como Dios dio a estos gentiles el mismo don que se nos dio a nosotros, como creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para ser estorbo de Dios? Pedro lo está retando. Si Dios ha tenido compasión de ellos, ¿quién soy yo para entrometerme con Él? ¿Quién soy yo para ponerme a su plan? Y ese fue un convencimiento, porque esa necesidad de transformación se vio cristalizada al ver el testimonio, el denuedo de Pedro, de poder anunciarlo de esta manera. Yo creo que estas palabras deben de subrayarse. A veces somos nosotros quienes estamos estorbando la obra de Dios en un lugar, porque estamos poniendo por encima de lo que la Biblia dice nuestras preferencias personales. Y tenemos que someternos a lo que la ley y el testimonio nos dice, sobre todo al estar viviendo bajo la gracia, de poder hacer lo que está prescrito en la Escritura, pero poder entender de que mucho de lo que encontramos en ella, o puede ser cultural, pero mucho de ello es bíblico, y tenemos que hacerlo al pie de la letra. Yo creo que debemos estar conscientes, hermanos, de que hemos sido llamados a hacer luz, a hacer sal, a llevar a otros al conocimiento. Pedro recibió ese gran cambio en su vida, porque él tenía su idea preconcebida de cómo debía manejarse la nueva fe que él experimentaba. Pero el Señor cambió su forma de pensar. Dios no viene aquí a resaltar instituciones, Dios viene aquí a imponer cosas nuevas. Por eso Jesús usó las palabras de que nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque se rompen. Se pone el vino nuevo en odres nuevos. Estaba hablando específicamente que la religión que en ese momento se ostentaba entre el pueblo judío no era lo que él trataba de imponer desde el principio. Él quería una relación, no una religiosidad. Y es por eso que Jesucristo fue considerado un revolucionario, porque él simplemente quería hacer lo que desde un principio quería Dios hacer, establecer la relación entre Dios y el ser humano, sin intermediarios más que él como único intermediario. Imagínese usted la relación de Jesús con sus discípulos en ese aspecto. En cuarto lugar, el cuarto problema y último que enfrentó él, tuvo que ver con la aceptación, a alterar los planes, a cambiar los planes. Hay gente que no quiere cambiar los planes porque ¿cómo es posible? Siempre lo hemos hecho de esta manera. De alguna otra manera, estos líderes religiosos judíos cristianos, también ellos tenían sus ideas y comenzaron a hablar de eso. Ahí en el versículo 18 vemos cómo esto ocurre. Dice, cuando los demás oyeron esto, el testimonio de Pedro, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Cuando logramos comprender, si somos mantenedores de nuestras tradiciones, pero cuando logramos comprender nosotros que realmente Dios está haciendo cosas nuevas en este lugar, tenemos que hacer a un lado nuestra oposición y tenemos que adorar al Señor porque el Señor ha querido bendecirnos de esta manera. Solamente que los cambios tienen que introducirse de una manera muy clara. Tenemos que sujetarlos a la palabra del Señor. Ese es el filtro. Si no contraponen lo que la Escritura dice, entonces podemos abrazar el cambio y disfrutarlo. Porque realmente Dios quiere hacer algo con esos cambios que quiere hacer, no solamente a través de la congregación, pero de cada uno en particular. ¿Estamos dispuestos a no estorbar a Dios y a ser un instrumento realmente que nos bendiga y que seamos de bendición? ¿Cómo entonces reaccionamos ante los cambios que vamos a experimentar? Hay varias maneras, hermanos, pero al menos estas 5 usted se va a quedar con ellas. Debemos mantener la calma. En lugar de reaccionar, cuando alguien esté mencionando, ¿qué les parece si? No, nunca, no, eso no lo... Tranquilo, sereno, moreno, guarde la calma. Escuche el plan.
y después reacciona. Mantenga la calma, es esencial mantener la calma. Fíjense ahí que en el versículo 18 vemos que la gente, cuando Pedro estuvo explicándole todo lo que había ocurrido, la gente se tranquilizó y dejó de oponerse. De igual manera nosotros tenemos que hacerlo. En segundo lugar, determine si ese cambio glorifica a Dios o no, porque ahí está la clave. Si el cambio es para glorificar al pastor o para el líder de alabanza, bueno, ya es otra historia. Pero si este cambio glorifica a nuestro Dios, bienvenidos los cambios que sean necesarios. El evangelio jamás va a cambiar, pero los métodos de enseñarlo son los que pueden variar. En tercer lugar, atraviese las puertas de oportunidad que Dios le abra. Nuestro hermano Rafi vio una puerta de oportunidad y aunque tenía temor y le temblaban las piernas, él dijo, el Señor la abrió y por ahí paso. Esa es la manera de reaccionar de todos nosotros. Dios nos abre puertas todos los días. Pero ¿sabe qué pasa? Estamos como en la gente de la bicicleta en la parte de atrás poniendo el freno a las oportunidades de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ser instrumento de bendición si no le hemos creído a Él? Creemos en Él, lo seguimos, pero no le creemos a Él. Si Él abre una puerta, pasa por ella. Si fue la puerta equivocada, el Señor tiene el poder para regresarte en otro punto, en otra dirección. Pero atraviese la puerta que Dios abra. En cuarto lugar, esté por favor dispuesto a ser flexible y adaptarse. Si le pudiéramos añadir una bienaventuranza más a las de Jesús, que eso sería una herejía, pero sería esta. Bienaventurados los flexibles porque nunca se romperán cuando los doblen. Porque esa es una verdad. Que realmente necesitamos entender que debemos ser flexibles ante las cosas que sabemos que no son necesarias para nuestra salvación. Esté dispuesto a ser flexible y a adaptarse. La clave aquí es de buena gana, no a la fuerza. Que aprenda a su cara a decir más sí o más adelante quizá, pero deje de estar diciendo no todo el tiempo. Y número 5 y final, continuamente evalúe su ministerio, lo que usted hace para el Señor. Sea que lo haga de manera oficial en una iglesia, o sea que por su cuenta usted tenga su propio ministerio, con su familia, con su esposa. Evalúelo. Vea qué cosas hay que cambiar para poder crecer. No tenga temor a cambiar programas que no funcionan. No tenga temor a hacer cosas diferentes, siempre y cuando está viendo que las cosas no se dan. No tenga temor. Sin embargo, sea cuidadoso de no cambiar lo que es importante por las cosas que son menos importantes. Yo no sé si ustedes se imaginan lo que pudo haber ocurrido en una sesión de negocios que hay en muchos lugares, en muchas iglesias. En una sesión de negocios en la primera iglesia allá en Jerusalén, cuando Jesucristo todavía estaba con sus discípulos antes de ascender. ¿Se imagina usted lo que pudo haber ocurrido? En una revista apareció más o menos lo que eso significa y déjame contárselos un momento. Pedro inicia una sesión de negocios delante de Jesús y de los demás discípulos. Y toma la voz diciendo, hermanos, estamos reunidos para llevar a cabo esta junta a petición de Mateo, Juan, Tomás y el pequeñito de Santiago. Bartolomé, por favor, ¿quieres guiarnos en oración? Y sus palabras fueron estas. Jesús, Todopoderoso que está aquí con nosotros, te pedimos tu bendición en todo lo que vamos a hacer y decir en este día. Y te pedimos que tú, Señor, no solamente veas el lado tuyo, sino también el nuestro. Amén. Luego Pedro les dice, Señor, te hemos estado siguiendo alrededor de algún tiempo y estamos un poquito preocupados porque las cifras de asistencia están bajando. Oye, Tomás, ¿cuántos estuvieron en la montaña la vez pasada? Tomás responde, 37 y lo dudo. Luego Pedro agrega, esto cada vez se pone difícil, Señor. Vamos a tener que hacer algunos cambios porque tenemos grandes expectativas que ocurran en las próximas semanas contigo aquí, antes de que tú te nos vayas. Entonces Juan intervino diciendo, Señor, yo quisiera sugerir algo. Si no te molesta, debido a que tú tienes una gran compasión por la gente, sería bueno que realizaras más milagros. A la gente le gusta todo eso. Por ejemplo, cuando caminaste por el agua fue una de las cosas más emocionantes que yo antes vi, pero unos cuantos de nosotros lo vimos, no la gente. ¿Te imaginas si lo hubiéramos puesto en Facebook? O al menos lo hubiéramos mandado en un tweet. Te aseguro que la próxima semana, cuando nos reunamos, más gente va a venir. Hay que anunciarlo, Señor. En mi tierra dicen, hay que caracaraquear el huevo. El pequeño Santiago responde, yo estoy totalmente de acuerdo con los demás. Los milagros que ocurren son maravillosos, pero solamente unos cuantos pueden verlos. Así es que vamos haciendo más cosas. Señor, otra pesca milagrosa, más panes, más peces. ¿Qué te parece? Lo que la gente quiere ver es señales como esta. Pedro responde, exacto, Señor. Además, creo que es necesario que hagamos más publicidad.
Tú le estás diciendo a la mitad de la gente que no diga nada cuando le haces un milagro. Déjalos que digan y que inventen cosas, hombre. Al final de cuentas se los aclaramos. Ahora, a mí me gusta muchísimo eso de mandar mensajes de texto. ¿Por qué no les mandamos eso con los nuevos emoticons que andan por ahí? Y les mandamos el wink wink y el carita feliz, carita feliz. Mateo pide la palabra y dice, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, pero me gustaría añadir una cosa más. Sería bueno que tú, Señor, nos cuentes historias, pero que seas breve, Señor. ¿Puedes limitarte a 25 minutos? Porque el resto del tiempo quisiéramos recoger ofrenda, porque Judas nos está diciendo de que no ha habido muchas entradas últimamente. ¿Verdad, Judas? Y Judas dice, así es, Señor. Ya no hay muchos fondos que tenemos ahí para seguir manteniendo esta misión. Así es que yo sugiero que aparte de reducir el mensaje, tengamos no solamente 2 ofrendas, una al principio y otra al final, pero también levantar unos sobres con promesas. De esa manera la gente se va a comprometer y después yo me encargo de recogerlas, no te preocupes por eso. Finalmente Felipe dice, sea lo que sea, pero algo tenemos que hacer porque la asistencia está bajando. Finalmente Pedro dice, bueno, ya es tiempo de irnos, la sesión ha terminado. Señor, no te pedimos tu opinión porque ya sabemos cómo piensas, pero de alguna manera queremos que tú nos bendigas. Ora por nosotros, Señor. Causa un poquito de comicidad pensar que una reunión así se lleve a cabo. Pero ¿saben ustedes que en muchas de las iglesias casi el 90% del tiempo se va en planes, en ideas y escasamente unos 5 minutos hablando con Dios para ver qué es lo que Él quiere hacer? Todos somos culpables de eso. Se nos olvida que la obra es de Dios y que la encomienda que Dios le ha hecho a la iglesia es de hacer discípulos. Pero el que se va a encargar de edificarla es el Señor que dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero en aquella sesión en particular, donde Dios estuvo reunido con sus discípulos, en esa última noche, ellos decidieron tener algo muy especial. Decidieron cenar juntos. Y en esa última cena, el Señor pudo demostrarles realmente cuál era su opinión con respecto a la iglesia. De cómo debía enfocarse cada uno de ellos con respecto a cómo debíamos funcionar cada uno. Y les dijo estas palabras claves. Yo me voy, ustedes se quedan. Lo que me vieron a mí hacer, ustedes lo van a hacer. Entonces empieza a compartir con ellos cosas grandes. Toma el pan, lo rompe y lo pasa. Y les dice, así mi cuerpo va a ser quebrantado por ustedes. Luego agarra la copa y dice, ¿ven esta copa? Esta copa representa mi sangre. Así mi sangre va a ser derramada por ustedes. En unos minutos vamos a tomar la cena del Señor. Yo quiero invitarles a ustedes a analizar en este momento su corazón y a ponernos a cuentas con Él. Mientras todos los demás se preparan para acompañarme en este momento, yo quiero invitarle a usted a que cierre sus ojos un momento. Mujeres, si pueden pasar. Grupo de alabanza, si pueden pasar. Nuestro Padre, estamos delante de su presencia en este momento, reconociendo, Señor, que hemos pecado. Reconociendo, Señor, que no hay nada, absolutamente nada nuevo bajo este sol que nos cobija, en el cual, Señor, no podamos nosotros escaparnos de su voluntad. Usted todo lo ve, Señor, todo. Y por eso queremos acercarnos, Señor, delante de su presencia y pedirle perdón por nuestros pecados. Ayúdenos con su Espíritu Santo a analizar, Señor, lo que hay dentro de nosotros. Y si el Espíritu está señalando algo, Padre, es en este momento en el que yo quiero confesarlo con mi corazón y decirle perdón. Alguna amargura, algún pecado oculto, algún hábito. Eso que me estorba de poder tener una relación constante, una comunión cercana. Señor, lo confieso en este momento. Lo pongo en sus manos y le pido perdón por ello. Y al recordar, Señor, esta maravillosa acción de realizar, Señor, esta ordenanza de la Santa Cena, la Santa Comunión, nosotros queremos volver a aquel tiempo cuando Jesús mismo estaba haciendo esto con sus discípulos, Padre. Y nos dejó este ejemplo para que lo hiciéramos el resto de nuestra vida hasta que Él volviera con nosotros. Por eso en el nombre de Jesucristo queremos nosotros establecer esta comunión. Todos